Vamos a intentar. Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Hoy nos toca trabajar álgebra. Espero que se escuche bien, ya los problemas del internet son así. El día de hoy vamos a ver el tema de intervalos. Ya, como vamos a estar haciendo inecuaciones de segundo grado, necesito que manejen bien la idea de qué cosa es un intervalo. Así que vamos a explicar el tema y la otra semana todavía vamos a estar viendo operaciones con intervalos, ¿no? Cómo se hace la unión, la intersección de intervalos. Y después de eso ya trabajaremos, la última semana, trabajaremos el tema de inecuaciones de segundo grado. ¿Listo? Vamos con lo siguiente. Entonces, intervalos. ¿Qué es un intervalo? Un intervalo es un conjunto de números reales que se encuentra comprendido entre dos extremos, un extremo inferior y uno superior. También puede llamarse subconjunto de la recta real. Por ejemplo, aquí tenemos una recta numérica, ¿ok? Como ustedes saben, los números son infinitos, ¿cierto? Entonces, cuando vamos hacia el lado derecho, avanzan los números positivos, mira, 0, 1, 2, 3, 4, avanzan de uno en uno. Y así se va a seguir prolongando hasta llegar hasta el infinito, ¿ya? Solamente que no pongo más números aquí, pues porque no me alcanza la pantalla. Luego, si vamos hacia el lado izquierdo, la cifra de los números negativos va aumentando. Entonces acá sería -1, -2, -3, -4, -5, así, hasta llegar hasta el menos infinito, ¿ya? Recuerden que la idea de infinito es una idea de una cantidad muy grande, pero no hay un límite para ese número. O sea que el infinito puede variar dependiendo de la persona que lo piensa, dependiendo de cuántas cifras tenga ese número tan grande que nosotros consideramos infinito, ¿ya? Entonces, la idea de infinito simplemente es la representación de una cantidad enorme que puede variar dependiendo de la persona que la piensa. ¿Listo? O que la puede imaginar. Entonces, el intervalo vendría a ser, como dice ahí, un subconjunto de la recta real. Digamos que la recta real contiene a todos los números, tanto números positivos, negativos, decimales, fracciones, raíces cuadradas, todos los números que hemos aprendido hasta el día de hoy. ¿Listo? Eso se encuentra dentro de la recta numérica, es un conjunto numérico. ¿Listo? Entonces, el intervalo viene a ser solamente un pedacito de toda la recta o unos pedacitos juntos de toda la recta. En este caso, por ejemplo, vemos aquí el intervalo desde el 1 positivo hasta el 2 positivo. Este intervalo vendría a contener todos los números que se encuentran desde el 1 hasta el 2. Y con todos me refiero a todos los decimales que te puedes imaginar. Podrían estar el 1,2, 1,7, 1,99999, 1,3 con infinitos decimales. Entonces, aquí se encuentran todos los números, incluso las fracciones que se encuentran aquí, ¿ya? Por esa razón es que los intervalos contienen infinitos números, ¿ya? Los intervalos contienen infinitos números. Chicos, un ratito, huele a gas, ¿ya? Voy a ver que si se ha dejado la hornilla encendida o algo por el estilo. Un ratito. Ok, chicos, ya regresé. Falsa alarma. Era de otro olor también de combustible, pero era de otra cosa. Ya listo, me concentro de nuevo. Por si acaso, ¿no? No vaya a ser que explote mi casa y se quedan sin profesor. O sea, tengo que ir a verificar por si acaso. Ya, listo. Entonces, continúo. Estamos ahorita en intervalos, ya. Como les explicaba, el intervalo es un subconjunto de la recta que contiene infinitos números. Todo depende de qué número a qué número contenga el intervalo, ¿ya? Entonces, ahí dice, está comprendido entre dos extremos. El extremo inferior vendría a ser el que está al lado izquierdo. ¿Por qué razón? Porque ese número es menor que el otro, por eso es inferior. Mira, 1 es menor que 2. Significa que el 1 es el extremo inferior y el 2 es el extremo superior, ¿ya? Por eso se dice inferior, superior. Ahora, vamos a trabajar tipos de intervalos. El primer intervalo que estamos viendo es un intervalo cerrado, que se denota de la siguiente forma. Puedes hacerlo con corchetes rectangulares de esta forma, mira, en donde A y B vendrían a ser
¿qué cosa? Los extremos del intervalo. Entonces, este corchete, así como lo ves escrito, ¿ya? Significa que el número que corresponde a la letra A y el número que corresponde a la letra B participa dentro del conjunto, o sea que es parte del conjunto numérico o del subconjunto de la recta real, ¿ya? Entonces se va a graficar de esta forma con unas bolitas aquí pintadas. Eso nos va a indicar que ese extremo participa del intervalo, o sea que es parte de las respuestas de ese conjunto. Entonces, ¿cómo haces la notación por desigualdad? O sea, ¿cómo simbolizas esta gráfica? ¿Cómo simbolizas esta gráfica? Entonces, X es un valor que se encuentra en el intervalo, ¿ok? X o cualquier variable que tú quieras. En este caso, la respuesta puede ser un valor que se encuentre dentro de este intervalo. Entonces decimos que X es un número mayor o igual que A y menor o igual que B, ¿ya? X es un número mayor o igual que A y menor o igual que B. Entonces tiene que cumplir esta regla. X se encuentra en esos dos, entre esos dos extremos. Mira, lo vamos a hacer con números. Mira este ejemplo. Dice, si X pertenece al intervalo desde -3 cerrado hasta 5 cerrado, dibuja la gráfica y su notación por desigualdad. ¿Qué tienes que hacer tú? Trabajas tu recta numérica. Vas a ubicarte en los puntos que dice el intervalo, desde -3 hasta 5. Y de ahí vas a trazar el intervalo, ¿ok? Entonces, como te puedes dar cuenta, aquí nos dicen que este extremo es cerrado, ¿ya? Por el tipo de corchete que se utiliza aquí, por el símbolo. Entonces, coloco una bolita pintada. Y del otro lado, de la misma forma, una bolita pintada. Entonces, ¿cuáles son los valores que va a tomar la respuesta aquí? Digamos una X, ¿no? Entonces van a ser todos los valores que se encuentren entre estos dos extremos. Podría ser -3, podría ser -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 5, ¿ya? Pero ningún otro número que sea diferente a los que están dentro del intervalo o en sus extremos. Pueden ser también los números decimales que están aquí. Podría ser 4,3, 3,5, 2,8, 1,9, 0,3, -0,1, así. Pueden también estar todos los decimales que están ahí adentro, pueden ser respuesta. ¿Cómo haces la notación por desigualdad? La notación por desigualdad es esto, esta simbolización que está aquí. Entonces, te fijas, en el extremo inferior está el número -3, ¿ok? Entonces, ¿cómo es X, o sea, la respuesta con respecto a este -3? Es un número que puede ser mayor o igual que -3. Y con respecto al otro extremo, que sería el extremo superior 5, ¿cómo es X? Es menor o igual que 5. Entonces, de esta forma es que haces la notación por desigualdad, ¿ya? Listo, muy bien. Sigamos, intervalo abierto, ¿ya? Se puede, ¿dónde está? ¿Por qué no sube esto de aquí? A ver, no sube. Ya, entonces, se puede definir como con corchetes rectangulares hacia afuera o con corchetes angulares, que son estos como la boquita del Pac-Man, digámoslo así, ¿ya? Esos se llaman corchetes angulares, ¿ya? Esto de acá representa que el intervalo es abierto. Para no causarnos confusión, vamos a trabajar con los corchetes angulares. ¿Para qué? Para que haya una diferencia específica con los corchetes rectangulares, si es cerrado o es abierto, ¿ya? Los otros puedes encontrar en textos, puedes encontrar que representan un intervalo abierto con esos símbolos, con los corchetes rectangulares hacia afuera, como si fuese un cangrejito o algo por el estilo. Entonces puedes encontrar, te lo pongo para que sepas que no es algo raro verlo en algún texto. ¿Listo? ¿Cómo es su gráfica? Igualito que en el anterior, solamente que las bolitas que colocas aquí son sin pintar. ¿Por qué razón? Porque los extremos del intervalo no participan de la respuesta, no son parte del subconjunto. O sea que el número que representa A y el número que representa B no son parte del conjunto. Por ejemplo, ¿cómo se haría aquí la notación como desigualdad? Debes de colocar que X, o sea, cualquier valor que se encuentra dentro de este intervalo, es un número mayor que A y menor que B, pero no puede ser ni la A y tampoco puede ser la B. Ejemplo numérico, mira, tenemos el intervalo
dice que X son todos los números que se encuentran en el intervalo desde -5 hasta el 3. Nos pide dibujar la gráfica y la notación por desigualdad. Entonces, tú tienes tu recta numérica. Te ubicas en el -5 y en el 3. Juntas el intervalo y ahora piensas, si esto es un corchete angular, coloco la bolita sin pintar. De la misma forma, del otro extremo, bolita sin pintar. Todas las respuestas que puede tomar X como valores vendrían a ser todos los números que se encuentran en el intervalo. Podría ser -4, -3, -2, -1, 0, 1 y 2. Pero no puede ser ni -5 ni 3. Podría ser un 2,9999, o sea, bien cerquita al 3. Puede ser 2,9, 2,8, puede ser 2,84579, qué sé yo, pero jamás el 3. ¿Por qué? Porque te está indicando que el intervalo es en un extremo es abierto. Entonces, al ser abierto, el 3 no participa como respuesta, igualito el -5. -5 no puede ser respuesta para los valores de X. Podría ser, a ver, 0, 1, 2, podría ser -4,9999 con muchos 9, pero jamás -5. ¿Ok? Jamás -5. Listo. ¿Cómo se hace la notación por desigualdad? Pues colocamos X, vendría a ser un número mayor que ¿quién? Que -5. Mayor que -5. Y también vendría a ser un número menor que 3. Menor que 3. ¿Listo? De esta forma se hace la notación por desigualdad. Muy bien. Seguimos. Ahora, intervalo semiabierto. ¿Ya? Intervalo semiabierto. Primer caso, dice. Podemos encontrar que el intervalo es abierto por un extremo y cerrado por el otro. Digamos que es cerrado por el extremo inferior y abierto por el extremo superior. ¿Lo puedes simbolizar de esta forma o de esta otra? Recuerda que vamos a estar utilizando nosotros el símbolo del corchete angular para hacer una diferencia más, más visual, ¿no? Más concreta. Entonces, de esta forma vas a tener que graficar. En el lado que es cerrado colocas un punto pintado, ya una bolita pintada, y en el lado que es abierto colocas una bolita sin pintar, ¿no? En el extremo superior. Entonces, ¿cómo se hace la notación por desigualdad? Se dice que X es un valor que es mayor o igual que A y es menor que B, ¿ya? Entonces, un ejemplo numérico, por ejemplo, tenemos aquí el intervalo de X pertenece desde el intervalo del extremo 0 cerrado hasta 5 abierto. Entonces nos pide dibujar la gráfica y su notación por desigualdad. Aquí tenemos nuestra recta numérica. Nos ubicamos en ambos números. Uno es el 0 y el otro es el 5. Juntamos aquí la línea para hacer el intervalo y vemos que este lado del intervalo es cerrado. Entonces colocamos una bolita pintada. Y del otro lado vemos que el otro extremo vendría a ser abierto, una bolita sin pintar. Entonces, todos los posibles valores para X son aquellos números que se encuentran dentro del intervalo. Podría ser el 0, podría ser el 1, podría ser el 2, el 3, el 4, números decimales que se encuentren aquí, pero jamás el 5. El 5 no es respuesta. El 5 no participa de la respuesta. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque ahí dice claramente, es abierto. El 5 no participa de la respuesta. En el otro extremo sí, el 0 sí puede ser un resultado. El 0 sí puede ser parte del conjunto, porque acá dice es cerrado, utilízalo. Listo. Siguiente, sería la notación por desigualdad, ¿no? ¿Cómo haces la notación por desigualdad? Si este es un lado, un extremo cerrado, colocas X es con respecto a 0 mayor o igual que 0. O sea que X podría ser 0, podría ser 1, podría ser 2. O podría ser números decimales mayores que 0. Listo. Y también es con respecto a 5 es menor que 5. Podría ser 4,9, 4,7, 4,3. 4, 3, 2, 1. Ya podría ser cualquiera de esos valores. Listo. Segundo caso, se denota como el intervalo semiabierto como lo siguiente. Abierto en A con corchete angular y cerrado en B. O puede ser también así. Entonces, la gráfica lo único que varía es a la hora de colocar las bolitas pintadas o sin pintar, ¿no? Lo normalmente es eso, que cambian si es cerrado o es abierto. Entonces, aquí, la notación como desigualdad, ¿cómo sería?
X va a ser mayor que A, pero no A, jamás va a ser A. X es mayor que A y es menor o igual que B. Aquí hay la posibilidad de que X tome el valor de B. Entonces, si lo vemos en un ejemplo numérico, tendríamos, si X pertenece al intervalo desde -6 abierto hasta -1 cerrado, dibuja la gráfica y su notación por desigualdad. Entonces, tenemos nuestra gráfica aquí. Colocamos desde -6 hasta -1. Entonces, juntamos y colocamos. Si esto es en el extremo inferior, es abierto, una bolita sin pintar. Y si es cerrado, una bolita pintada. Entonces, todos los números que se encuentran aquí son posibles valores de X. X podría ser -1, podría ser -2, -3, -4, -5. Podría ser números decimales que se encuentren aquí. Podría ser -5,99999 infinitos 9, pero jamás va a ser 6. ¿Ok? Jamás va a ser 6. No puede ser 6 porque acá el intervalo dice claramente el -6, perdón, el -6 no participa del intervalo, ¿ya? Es abierto, no está dentro del subconjunto de la recta. Listo. La notación por desigualdad sería, X es un número mayor que -6. X es un número mayor que -6. Y es un número menor o igual que -1. Puede ser un número menor o igual que -1. Listo. Ahora, vamos con el punto número 4. Intervalo de semirrecta cerrada, ¿ya? Intervalo de semirrecta cerrada. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Están viendo la pantalla? ¿Están viendo las diapositivas? ¿O se salió? ¿Pueden ver las diapositivas, chicos? ¿Sí? Ya. Entonces, sigo la explicación, dice. Primer caso, se denota como cerrado en el extremo inferior A, que va hasta el infinito. Aquí, en estos casos, cuando ya se trabaja la semirrecta, se trabaja con los extremos infinitos. Entonces, puedes encontrar que se representa de esta forma, más infinito, ya con un corchete angular, o también puede ser con un corchete rectangular mirando hacia afuera. Entonces, ¿cómo lo graficas? Lo graficas de esta forma. Partes del extremo, ¿ya? Partes del extremo, aquí en este caso serían el extremo inferior A, y este va hasta el infinito positivo. Pero aquí tenemos que colocar el gráfico con una flecha, ¿ya? Mira bien la diferencia. Aquí se debe colocar una flecha, flecha. ¿Por qué? ¿Qué indica la flecha? La flecha indica que se puede seguir dibujando la línea, o sea que no hay un punto en donde acabe exactamente, ¿ya? Entonces, por esa razón es que estamos colocando la flechita en la parte de arriba, para indicar de que esa línea se prolonga hasta el infinito. Entonces, X puede tomar cualquier valor que se encuentre dentro de este intervalo. ¿Cómo se representa con la notación como desigualdad? Tendrías que escribir simplemente que X es mayor o igual que A, que el extremo inferior. O sea que podría tomar el valor de A o cualquier número que sea mayor que A. No importa cuán grande sea ese número. ¿Por qué? Porque dice que va hasta el infinito. ¿Ya? Va hasta el infinito. Entonces podría ser, si, a ver, veamos un ejemplo, ¿no? Podría ser así, mira. X pertenece al intervalo desde -2 hasta el más infinito. Entonces, dibuja la gráfica y su notación por desigualdad. Tendríamos aquí una recta numérica y nos ubicamos en el -2. A partir del -2 dice que va hacia el más infinito, o sea, va hacia la derecha, hacia el más infinito. Y como es un intervalo cerrado, el -2 vendría a ser parte de la respuesta. Entonces, aquí colocamos de que X puede tomar cualquier valor que se encuentre en este intervalo. X va a ser un número mayor o igual que -2. Entonces, ¿cuáles son los números mayores o iguales que -2? -2 es igual a -2. -1 es mayor que -2. 0 es mayor que -2. 1 es mayor que -2. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000, 3 millones, 700 millones, lo que tú quieras imaginar, un número enorme, sigue siendo parte de las respuestas.
Entonces, este intervalo contiene también, como ya hemos dicho, infinitas respuestas, ¿ya? Pero no tiene un límite. Puedes seguir poniendo más y más respuestas. ¿Listo? Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Me están entendiendo las explicaciones? Ya. Si yo pregunto, ¿por qué los infinitos siempre son abiertos? ¿Qué me contestarían? A ver. ¿Por qué el intervalo en el extremo infinito siempre es abierto? A ver, pregunta. ¿Quién tiene ideas? A ver, díganme. ¿Por qué? ¿Por qué un intervalo en un extremo siempre, cuando es infinito, siempre el extremo es abierto? A ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué razón creen que es eso? Suelten la primera idea que tengan, a ver qué se les ocurre. ¿Por qué razón sería? ¿Por qué siempre es abierto? ¿Por qué no hay un infinito cerrado? A ver, Milenka, ¿ya pensaste en algo? Dime. A ver, Maricielo, ¿en qué pensaste? Jefferson, Brisa, Sosimo, Yandelfer, porque creen que un infinito en un extremo de un intervalo siempre es abierto. Un 20, doy un 20 al que me dé respuesta. Porque son infinitos, dice Yandelfer. Un poco vaga la respuesta, ¿no? Es algo así como decir porque sí o porque no. Una explicación más clara. O sea, va por ahí, Yandelfer. Está como que más o menos, pero necesita una explicación más clara. No solamente porque son infinitos y ya. ¿Por qué es abierto el extremo en el infinito? Siempre es abierto, pero ¿por qué? Profesor, ¿por qué no se determina el intervalo? No, el intervalo ya está determinado en un extremo y del otro dice que va hacia el infinito. Pero ¿por qué razón le ponemos abierto y no cerrado? Porque sabemos que va hasta el infinito. Se supone que debería ser cerrado porque va hasta el infinito, ¿no? Sabemos que va al infinito. Pero ¿por qué razón entonces es abierto? ¿No? Es como que ahí como que un poco la lógica nos hace creer, ya, más o menos por ahí Jefferson. Dice Jefferson porque nunca acaba. ¿Ya? Más o menos por ahí. O sea, son infinitos porque nunca acaba, está por ahí, ya está tibio como para caliente. Entonces, ¿por qué razón sería? Está por ahí, la respuesta está bastante cerca. A ver, yo se los pongo de esta forma, ¿ya? Por ejemplo, yo pienso en un infinito que tenga ceros como de aquí hasta la luna. Piensa así, ¿ya? Yo pienso en un infinito que tenga ceros como, o sea, como si hubiese una hoja de papel de aquí hasta la luna, dibujo ceros, empiezo a dibujar ceros, varios ceros y pongo un 1 adelante, como si fuese uno con un montón de ceros, ya hasta la luna nada más. Yo imagino eso, un número que tenga tantos ceros como que de aquí hasta la luna. Ahora piensa que viene alguien y dice, yo imagino un infinito que tiene tantos ceros como de aquí al sol. ¿Cuál es el infinito más grande? ¿De aquí a la luna o de aquí al sol? El sol. Claro, y si viene otra persona y dice, yo imagino un infinito que sea de aquí hasta Plutón, por ejemplo, en distancias de ceros. ¿Te imaginas cuántos ceros tiene ese número? Muchos, ¿sí o no? Demasiados. Entonces, cada vez que viene una persona y piensa en un número infinito, puede ser más grande o más pequeño que el infinito que pensó otra persona. ¿Entiendes? Entonces, no puedes cerrar o delimitar un infinito. El infinito es tan amplio que dependiendo de la imaginación de alguien, va a ser de cierto tamaño, digámoslo así. Entonces, no podemos colocar que son cerrados, siempre debemos colocar que es abierto, porque dependiendo del lector, su infinito puede ser más grande que el de nosotros. ¿Listo? Por esa razón es. ¿Por qué? Porque la cantidad de cifras que puede poseer es variable. Entonces, va a depender del lector y eso no funciona colocando un límite.
porque si no diríamos, el infinito tiene 1000 ceros, y ahí acaba. Pero si colocas 1000 más 1, el infinito cambió, entonces no se puede trabajar así, tiene que ser abierto. ¿Ya? Esa es la explicación. Entonces, continuamos. Listo. Vamos por acá. Entonces, por esa razón, continuamos. Intervalo, segundo caso. Intervalo de semirrecta cerrada, segundo caso. Entonces, ahora el intervalo, mira, tiene el extremo superior en B y va hacia el menos infinito, o sea, se dirige hacia el otro lado. Recuerda que el menos infinito, pues también debería ser abierto, ¿no? Porque no podemos terminar de imaginarlo y otra persona puede imaginar uno con más cifras. Entonces, ¿cómo se hace la notación por desigualdad en este caso? Colocas que X es un número menor o igual que B. Podría ser desde el menos infinito, menos 500, menos 208, menos 47, menos algo, hasta llegar a este punto, que puede ser un número negativo, podría ser un número positivo. Vamos a ver un ejemplo con números. Por ejemplo, mira, dice desde el menos infinito hasta el 3 cerrado. Entonces, colocamos en nuestra gráfica, nos ubicamos en el 3. ¿Dónde está el 3? Aquí. Y de aquí vamos hacia el menos infinito, hacia el lado izquierdo. Entonces, ¿cómo es este intervalo? Dice que es cerrado. Entonces, coloco una bolita pintada. Todos los números que están dentro del intervalo, donde estoy pintando yo, todos ellos son respuesta. O sea que puede ser cualquier número negativo, incluyendo el 0, el 1, el 2 y los números decimales que se encuentran entre ellos. Inclusive el 3. El 3 también forma parte de las respuestas. ¿Cómo haces la notación por desigualdad? Colocas que X es un número menor o igual que 3. Podría ser 3 o cualquier número menor que 3. Todos los negativos, el 0 y los otros números. Listo. Ahora, en el caso de semirrecta abierta, pues es lo mismo, solamente que el extremo es abierto. Entonces, la notación por desigualdad sería que X es mayor que A. Nada más, porque va hacia el infinito. Entonces, X es mayor que A. No colocamos nada del otro lado porque al ser infinito no hay un límite. Exacto. Entonces, cuando trabajas con infinitos no se coloca nada aquí. ¿Listo? Entonces, en un ejemplo numérico tendríamos que nos ubicamos en el número 4, por ejemplo, aquí. Y como va hacia el infinito positivo, es hacia la derecha. Si es abierto, colocamos una bolita sin pintar y todos los números que están dentro del intervalo vendrían a ser parte de la respuesta. Entonces, X es un número que es mayor que 4, pero nunca va a ser 4. Es mayor que 4, pero nunca va a ser 4. Listo. En el segundo caso, pues, el extremo superior es abierto y va hacia el menos infinito, o mejor dicho, viene de menos infinito hacia el extremo superior. Entonces, ¿cómo lo denotas? X es un número menor que B. Entonces, vamos a ver cómo sería en un ejemplo numérico. Por ejemplo, aquí, mira, este intervalo dice desde menos infinito hasta el 0, pero abierto en 0. ¿Ok? Entonces, en la recta numérica tendríamos que desde el 0 graficamos hacia el menos infinito, pero aquí es abierto. Ahora yo te pregunto, ¿existirá por lo menos un número positivo en este intervalo? ¿Existirá un número positivo dentro de este intervalo desde menos infinito hasta el 0? ¿Existirá algún número positivo en ese intervalo? No, ¿verdad? Porque los números que se acercan al 0, todos estos números que están por aquí, que son el menos 0,00001, por ejemplo, es un número tan pequeño que se acerca al 0, pero es negativo. Pero nunca va a ser 0, ¿ya? Nunca va a ser 0. Entonces, no hay ningún número que sea aquí positivo. Incluso el 0 no es positivo, pero se entiende la idea de que aquí solamente hay números negativos. Esto a veces se utiliza cuando representas intervalos para analizar. Por ejemplo, te dicen, solo trabaja con un intervalo donde hay números negativos. Este es el intervalo que utilizas para trabajar números negativos, desde menos infinito hasta el 0 abierto. Listo. Entonces, X, por ejemplo, aquí vendría a ser un número que es menor o menor que 0 nada más. Nunca va a ser 0 porque dice que es abierto. Entonces, es menor que 0. Simplemente eso. Listo. Vamos a ver unos ejemplitos. Dice, grafica y determina la notación por desigualdad de los siguientes intervalos. Dice que X pertenece al intervalo desde menos 2 al 7. Mira, en una cuestión de distancias, digamos, yo sé que el menos 2 está al lado izquierdo, digamos, y que el 7 está del lado derecho en la recta numérica.
¿Por qué? Porque uno es el extremo inferior y el otro es el extremo superior. Entonces, yo sé que el cuaderno no alcanza para poner números como el 100, el 500, el 300. ¿Qué vas a hacer tú? Pues simplemente dibujas una línea y colocas los números con respecto a las posiciones que les corresponde. Extremo inferior, extremo superior. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos que el intervalo parte desde -2 hasta el 7. ¿Ya? Entonces, juntas aquí el intervalo y te fijas cómo son los extremos. Si dice que es corchete rectangular, esto es cerrado. Significa que el -2 participa de la respuesta. En este caso, como es un corchete angular, el 7 no participa de las respuestas. Entonces, aquí sería una bolita sin pintar. Y X vendrían a ser todos los valores que se encuentran en este intervalo, todos los números que se encuentran aquí. Entonces, ¿cómo haces la notación por desigualdad? Dices, X con respecto a -2, ¿cómo es? Es un número mayor o igual, porque es cerrado, mayor o igual que -2. Y con respecto a 7, ¿cómo es? Es un número menor que 7. X es un número menor que 7. ¿Listo? Piensa en un número menor que 7, 5. Aquí está el 5, por aquí. Aquí está el 5. Un número mayor que -2, por ejemplo, el 0. Por acá está el 0. Entonces, a eso se refiere el intervalo. Son todos los números que contienen este intervalo, son posibles respuestas para X. Listo. Siguiente, por ejemplo, aquí vemos desde -8 hasta -1. ¿Ya? Desde -8 hasta -1. Pero dice que ambos extremos son abiertos. Entonces yo coloco aquí, por ejemplo, -8 está por acá y -1 está por acá. Entonces yo dibujo mi intervalo de la siguiente forma. Ya, conecto acá las líneas y digo, si esto es un corchete angular, coloco que esta es una bolita sin pintar. Y como del otro lado también es un corchete angular, también coloco una bolita sin pintar. Los posibles valores de X vendrían a ser todos los números que se encuentran dentro de este intervalo. Entonces, ¿cómo es X con respecto al extremo inferior? -8. Es un número mayor que -8, pero no -8. Y con respecto a -1, vendría a ser un número menor que -1, pero jamás -1. ¿Por qué? Porque el intervalo es abierto en ambos lados. ¿Ya? Es abierto en ambos lados. Entonces, ¿qué valor podría ser, profesor? Podría ser -7, podría ser -5, podría ser -2. Números decimales que se encuentren dentro de esos números enteros también podría ser. ¿Listo? Siguiente. Grafica desde -infinito hasta el 41 cerrado, dice. Entonces, como en este caso hay un solo extremo que sí está delimitado exactamente, por ejemplo, aquí coloco 41, por ejemplo, que 41 esté por ahí. Entonces, dice que es desde -infinito hasta 41 cerrado. Coloco acá hacia la izquierda, ¿verdad? Hacia la izquierda. Coloco aquí una flecha, porque la flecha indica que la línea se sigue dibujando, o sea, que se sigue prolongando. Dice que es cerrado el intervalo. Corchete rectangular, cerrado el intervalo. Entonces, X puede tomar todos los valores que se encuentran aquí, todos estos valores. Entonces, ¿cómo hacemos? Colocamos aquí X con respecto a quién? A el 41. ¿Cómo es? Que este extremo es extremo superior. Entonces, estamos hablando de que 41 se encuentra de este lado. ¿Cómo es X con respecto a 41? Entonces, aquí decimos es menor o igual. Aquí no tienes por qué poner -infinito, ojo. Esto no se coloca. O sea, si quieres hacer aquí con los infinitos, esto de acá no se coloca. Ya se deja como vacío, digámoslo así, porque eso es lo que representa que X puede tomar un valor sin límite hacia el lado izquierdo. ¿Listo? Por último, aquí tenemos graficar desde -5 hasta el infinito. Digamos que el -5 está por acá. Acá está -5. Entonces, vas a ir hasta el infinito positivo, hacia allá. Listo, colocamos una flechita aquí. ¿Y qué dice? Que es abierto, dice. Entonces, una bolita sin pintar. Y aquí tendríamos el intervalo con todos los valores que puede tomar X desde -5 hasta el infinito, pero jamás -5. Entonces, ¿cómo acá interpretamos esto? X es un número con respecto al -5, porque es el extremo inferior, que es mayor que -5, dice.
es un número mayor que menos 5. Podría ser el 0, podría ser el 1, podría ser el 2. Eso depende de qué valores vas a tomar. ¿Listo? Entonces, la notación por desigualdad vendría a ser esa. Y eso sería todo, chicos. Con eso terminamos la clase. Van a representar gráficamente y por notación de desigualdad, ahí dice claramente esos 4 intervalos. Y esto vendría a ser la resolución de la tarea pasada y con eso terminamos el día de hoy. Nos estamos viendo el día jueves para geometría. ¿Listo, chicos? Nos despedimos. No se olviden enviar su tarea de ayer, ¿ya? Nos vemos. Cuídense, cuídense. Hasta luego.